¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Qué alegría poderte saludar nuevamente a través de este medio. Es realmente una bendición que a través de la tecnología podamos mantenernos en constante comunicación y mejor aún, que tengamos la oportunidad de estudiar palabra de Dios. Qué alegría nuevamente reencontrarme contigo. Quiero enviar un saludo caluroso a donde tú te encuentres, enviarte un abrazo fuerte a la distancia y desearte, expresarte el deseo de que nuestro Dios te bendiga de una forma maravillosa, te cuide también en estos días extraños que estamos enfrentando. Quiero agradecer de forma especial primeramente a Dios y también al liderazgo de Radio Adventista Los Ángeles y de las diferentes plataformas e iglesias, grupos que estarán transmitiendo esta predicación. Dado este comentario, quiero también pedirte disculpas ya que estamos grabando en varias cámaras. Algunas están transmitiendo en vivo, algunas otras están grabando para transmitir ya sea para la radio o para algunas otras plataformas, por lo que tendré que estar desviando mi atención en algunas ocasiones de las cámaras y no me dirigiré directamente a ti. Así que dado el disclaimer, quiero darte la bienvenida a este programa, la bienvenida a esta semana de oración, a esta semana de evangelismo, los milagros de Jesucristo, porque en Jesucristo hay poder, Jesús es vida, Jesucristo es el único capaz de transformar tu realidad en una mejor. No importando en qué circunstancias tú te encuentres ahora, Jesús es la solución, ha sido la solución antes, es la solución hoy y será la solución por siempre. Y durante esta semana estaremos estudiando diferentes milagros de Jesucristo. Quiero agradecer también a nuestro productor Raúl Castellanos, quien está a cargo de la producción y transmisión en Radio Adventista Los Ángeles de esta semana de oración. También aprovecho para enviar mis saludos a mis amigos pastores allá en el país de Cuba, en Venezuela, en Cúcuta, Colombia, agradecerles por los mensajes constantes que están enviando de ánimo, agradecerles por sus oraciones. De igual forma, nosotros acá oramos por ustedes, queridos amigos, por nuestros hermanos laicos, obreros bíblicos que en estos países están haciendo un esfuerzo grande para que la palabra continúe siendo predicada, porque no existe virus, no existe COVID-19, no existe coronavirus que pueda detener la palabra de Dios, que pueda detener el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Y por eso estamos emocionados de que no importa lo que venga, sabemos que nuestro Dios está en control y que estas cosas muy pronto pasarán y podremos ver el resultado maravilloso que quedará, porque seguramente a través de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, muchos corazones que anteriormente no querían saber de Cristo ahora están abiertos, desean conocer de Cristo Jesús. Y es por eso que esta iniciativa que nace en Radio Adventista Los Ángeles y que está siendo llevada a través de diferentes medios, sé que será de gran bendición para todos nosotros. Me han dado el privilegio de compartir el día de hoy contigo uno de los milagros de Jesucristo. Cuando me preguntaron y me pidieron que participase en esta semana de oración de evangelismo, me decían, ¿de qué milagro usted va a hablar? Y yo le comentaba a nuestro productor que una de las historias que más me gustan en la Biblia es la que compartiremos el día de hoy. Es una historia que seguramente tú has escuchado en más de una ocasión, pero pedimos y vamos a pedir ahora en oración que nuestro Dios abra nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que podamos juntos estudiar este milagro y de esta forma aplicar lo que aprenderemos ahí a nuestra vida. Así que te quiero invitar a donde te encuentres, que inclinemos el rostro, vamos a tener una oración. Oremos. Padre Celestial que moras en los cielos, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por el privilegio que nos das de poder tener estos medios virtuales que nos unen a pesar de las distancias para poder estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar todavía tu santa palabra con libertad. Imploramos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que desaparezcas a este siervo, que desaparezcas a este pecador. Señor, háblanos a través de mí y que las lecciones aprendidas en esta lección sean puestas en práctica en nuestra vida. Oramos en el nombre sagrado de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Estoy seguro que tú has escuchado del milagro del cual platicaremos el día de hoy. Este milagro se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Y el día de hoy estudiaremos a partir del verso 46 al verso 52.
Es una historia muy linda, es una historia muy linda de una persona que escuchó de Cristo, fue a Cristo y sucedió algo maravilloso en su vida. En el Antiguo Testamento, en los escritos antiguos, se decía como profecía que cuando el Mesías viniese, abriría los ojos de los ciegos. Y el día de hoy estudiaremos precisamente el cumplimiento de una de esas profecías. Jesucristo hizo cantidad de milagros y están relatados en sus evangelios. Muchos ciegos recobraron la vista, pudieron ver gracias a la mano, al toque de Cristo Jesús. Y al día de hoy estudiaremos acerca de ello. La historia que estudiaremos se encuentra en 3 de los evangelios. Lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Marcos y de igual forma lo encontramos en Lucas. Y trataremos brevemente de estudiar porciones de cada uno de estos relatos para que podamos comprender la historia que estaremos estudiando el día de hoy. Existen algunas mínimas diferencias. Por ejemplo, en Mateo se relata que eran 2 ciegos cuando esto sucedió. En Lucas y en Marcos la historia se concentra más en uno de ellos, posiblemente el más conocido de ellos, a tal punto que Marcos inclusive lo identifica como Bartimeo. De él estaremos hablando el día de hoy. En Mateo el relato inicia diciendo que ellos salían de Jericó, y en Lucas de Marcos el relato dice que ellos llegaban a Jericó, y esto tiene una explicación bastante fácil de entender. Los especialistas, los estudiosos, los doctores en teología y comentaristas bíblicos mencionan que en aquel entonces existían 2 Jericós. El Jericó antiguo y el Jericó nuevo del Nuevo Testamento, que era el Jericó de Herodes. Y que posiblemente este relato, esta historia que estudiaremos el día de hoy, sucedió en medio de estos 2 lugares. Y es por eso que Mateo lo identifica como que salían y Lucas y Marcos lo identifican como que llegaban. Pero lo importante no son esas pequeñas diferencias que podemos encontrar. Lo importante es el contenido de esta historia, ya que es el mismo Salvador, el mismo relato en la historia y el mismo Salvador en esta historia, quien es Cristo Jesús. Y para poder estudiar esto, utilizaremos la aplicación e interpretación bíblica, o por lo menos algunos de los pasos esenciales. El primero que utilizaremos es que esto requiere que entendamos qué sucedió en ese momento. Una vez que podamos entender qué fue lo que sucedió en ese momento, entonces vamos a estudiar y vamos a tratar de comprender acerca de la cultura de ese momento, acerca de los antecedentes de esa situación en particular. Y de esta forma, cuando comprendamos todo esto, entenderemos quién era esa persona, por qué estaba en ese lugar, qué hacía en ese lugar y por qué Jesús vino y cambió la vida de esta persona para siempre. Entonces, de esta forma vamos a poder comprender el contexto de la historia y construir un puente. Este puente se conoce como el puente de interpretación bíblica, que nos ayudará a comprender las lecciones de la historia de este suceso y poderlas trasladar a nuestra vida ahora en el año 2020. Así que te quiero invitar a que abras tu Biblia, que vayas a tu teléfono, que vayas a tu tableta, que busquemos palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de San Marcos. Vamos a ir al libro de San Marcos al verso 10. Estudiaremos del verso 46 al verso 52. San Marcos capítulo 10, verso 46 al verso 52, y dice de la siguiente forma. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Cuando dice él y sus discípulos se refería a Jesús. Y una gran multitud. Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga?
Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Notas que al inicio habla de camino, habla que él estaba en el a un lado del camino, que él estaba en el camino, y el título de este tema lo hemos llamado ¿Estás o no estás? ¿Estás tú en el camino? ¿Estás tú en el camino o estás como observador a un lado del camino nada más viendo qué es lo que sucede? Esa es la pregunta. Este suceso, como les platicaba al inicio, se cree que pasó en medio de estas dos ciudades, que habían sido construidas después de que los muros cayeron. Tú recordarás una historia que nos contaban desde niños en la escuela sabática o en la escuela dominical, no sé en cuál de estas tú llegabas, a qué iglesia tú te congregues, pero es una historia que es muy conocida y es la historia de los muros de Jericó. Tú recordarás que el pueblo de Dios, después de haber cruzado el Jordán para llegar a la tierra prometida, se encuentran con esta ciudad que tenía unos muros gigantes y iba a ser imposible poder vencer y poder continuar su marcha porque tenían que pasar por este pueblo para llegar a la tierra prometida. Pero a los ojos humanos eso era imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y recordarás, como nos lo decían, nos lo contaban de niño, hasta hay un corito muy lindo acerca de este suceso, que el pueblo de Dios marchó una vez todos los días durante una semana alrededor de este pueblo. Y el séptimo día, el día número 7, ellos llegaron al terminar de dar la vuelta número 7, fue el único día que dieron 7 vueltas, y al terminar sonaron los cuernos, las trompetas, todo el pueblo gritó y aquellos muros cayeron. ¿Recuerdas esa historia? Pues esto sucedió en ese lugar, a pocos kilómetros de Jerusalén. Allí se encontraba, de acuerdo al relato, aquel personaje llamado Bartimeo, conocido como Bartimeo. Vamos a aclarar que Bartimeo no era el nombre, era conocido como Bartimeo. Era una persona que era invidente, una persona que era cieguito, no podía ver. Tú sabes que el término bar en griego, como está escrito originalmente, se refiere a el hijo de. Y seguramente era conocido este personaje como el hijo de Timeo. Alguien que no importaba, tanto así que ni siquiera se referían a él por su nombre. Era una persona invidente. Sabes, el ser invidente es una condición bastante difícil, inclusive en nuestros tiempos. A pesar de que gracias al Señor hemos podido avanzar de una gran forma para que las personas invidentes puedan prepararse, puedan ser incorporados, si se puede llamar así, a nuestra sociedad y tener una vida más normal de como lo era en el pasado. Yo recuerdo cuando yo era niño y las personas invidentes en mi país en aquel entonces sufrían muchísimo. Usualmente se veían solamente en las paradas de buses, en lugares donde había movimiento constante de personas, porque allí estaban ellos pidiendo una limosna, pidiendo que alguien les ayudase para poder tener algo por lo menos para comer, pidiendo que alguien se apiadara de ellos. Y trasladándome todavía 2000 años atrás cuando sucedió esto, imagínate lo difícil que ha de haber sido para alguien ser invidente. Fuera de ello, los judíos creían en aquel entonces que una persona que era ciega, que era invidente, era alguien que había sido castigado por Dios. Ustedes recordarán aquel momento en el que los discípulos le preguntan a Jesús por esta persona que era ciega, le preguntan por qué él es ciego, por culpa de su pecado, por culpa del pecado de los papás. Inclusive creían que los pecados de los padres eran un castigo de Dios y que por eso no podían ver. Eran vistos, eran discriminados de una forma mal. Y este individuo, este hermano, el hermano Bartimeo, porque fue un creyente también, el hermano Bartimeo era alguien que sufría de esa forma. Seguramente él no pudo llegar a este lugar solo. Seguramente alguien lo tuvo que haber llevado a este camino como era costumbre. Y dejado allí a la orilla del camino, como dice el relato.
Él estaba allí sentado a la orilla del camino mendigando. Pero él escuchó de Jesús. Él escuchó de Jesús y te quiero invitar a que nos traslademos de Marcos a el mismo relato, pero de cómo lo cuenta el doctor Lucas. Acompáñame, vamos a ir al libro de San Lucas. Libro de San Lucas, vamos a leer en el capítulo 18. San Lucas capítulo 18, leeremos el verso 36. San Lucas capítulo 18, verso 36. El mismo relato dice de la siguiente forma. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era ello. Esto sucedió en los días cercanos a la Pascua. Y era la tradición judía que muchos viniesen en la Pascua a Jerusalén. Y es por eso que Bartimeo y muchas otras personas, como lo escuchamos en el relato de Mateo, que menciona que era más de un ciego, estaban en este lugar esperando que alguien se apiadara de ellos y les pudiese dar una limosna. Ellos estaban acostumbrados a que en esa época del año mucha gente transitaba en aquella carretera. Pero este día no era un día más, no era un día normal, porque Cristo estaba cerca. Y dice el relato de que venía una gran multitud. Sabes, yo he tenido la oportunidad de transportarme acá en Los Ángeles, en Nueva York también, en el sistema de metro. Y acá en Los Ángeles en particular hay una estación que se llama Union Station, que es donde llegan todas las líneas de metro, es la central. Y en este lugar, si tú vas en las horas picos por la mañana, es imposible que tú vayas con tu familiar, con tu compañero platicando, porque son cientos y miles de personas las que están caminando, cambiándose de trenes, que tienes que gritar si quieres mantener una conversación con la persona a tu lado. Las carreteras de aquel entonces no eran unas carreteras enormes, no eran unas autopistas, un freeway. Yo cierro mis ojos y trato de imaginarme qué era un camino en aquel entonces. Y en mi imaginación yo creo que tal vez eran unas carreteras que se habían construido para que pudiesen pasar carrozas jaladas por caballos. Y aquí en estas carreteras se encontraba Bartimeo sentado a la orilla del camino. Pero él escuchó que algo diferente sucedía. Una multitud venía y dice el relato de Juan capítulo 18, verso 36, que al oír la multitud preguntó qué era aquello. Yo quiero tomarme unos segundos para hablar de ello contigo, mi hermano, el día de hoy. Sabes, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros conocidos e inclusive las personas que no nos conocen están observando. Y ellos preguntan, ¿qué está pasando aquí? Ellos se fijan de tu vida, se fijan de mi vida. Y si nosotros tenemos una vida de un buen testimonio como buenos cristianos, seguramente preguntarán, quiero ser como él o qué está pasando con él. Yo quiero saber qué está pasando allí. Cuando algo sucede en un lugar, si tú tienes en estos días un banco de comida en tu iglesia, las personas se asoman y dicen, ¿qué está sucediendo aquí? Y fue lo que pasó con Bartimeo. Y es por eso importantísimo que pensemos en nuestro testimonio, en nuestra vida y estar preparado para que cada vez que tengamos la oportunidad compartamos el mensaje de esperanza, las buenas nuevas de salvación como sucedió en este momento. Dice el relato de Lucas que preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Seguramente Bartimeo había escuchado, sin lugar a dudas, de Jesús anteriormente. Seguramente en el relato no dice qué hizo Jesús cuando estuvo allá en Jericó, perdón. No dice qué sucedió cuando él estuvo en Jericó. Pero leyendo los evangelios sabemos que en los lugares a donde Jesús llegaba, él sanaba a los ciegos, él ayudaba a los leprosos, él inclusive regresaba la vida a los que habían descansado ya. Y muchos de esos milagros posiblemente sucedieron allá en Jericó también. Y seguramente Bartimeo había escuchado ya de él. Porque entonces dice el relato en el verso 38 de Lucas capítulo 18, verso 38, que cuando él escuchó y le dijeron que Jesús Nazareno venía, él dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando tú escuchas de Jesús, algo sucede en tu corazón, algo sucede en tu vida.
Y esto sucedió con Bartimeo. Pero ¿qué hizo Bartimeo? Dice que dio voces gritando. Y el término que se utiliza en este versículo en participar, cuando dice dio voces, en algunas versiones dice que él estuvo clamando. No es solamente imaginarnos que gritó para llamar la atención, no. El término que se utiliza es la palabra craso, que es utilizada en otros versos en la Biblia. Por darte un ejemplo, tú recordarás cuando Pedro miró a Jesús que estaba caminando en el agua y Pedro quiso caminar y empezó a caminar sobre el agua también, pero él tuvo un momento en el que perdió la fe, miró al agua y se hundió. Pedro iba a morir. Y en ese momento, Pedro gritó pidiéndole a Jesús que le salvara porque él iba a morir. Gritó con todas sus fuerzas, como una fiera herida que tenía la última oportunidad para salvar su vida. Ese es el término craso o crasó. Y es la palabra en griego que se utiliza para decir que él estaba gritando, que Bartimeo gritó, que Bartimeo dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es interesante que Bartimeo pida que tengan misericordia de él. Es interesante porque cuando analizamos qué es misericordia, ser misericordioso es tener compasión. Es tener piedad, es pedir que nos den algo que sabemos que no merecemos. Y Bartimeo pidió misericordia, pidió: Jesús, ten compasión de mí, ten piedad de mí, yo sé que no lo merezco, porque soy pecador, soy un humano con muchas imperfecciones como lo es tu servidor. Pero Bartimeo, a pesar de ello, buscó de Jesús y clamó a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Nos cuenta el relato que los mismos que venían con Jesús, te invito a que vayamos de regreso a San Marcos. Vamos a ir de regreso a San Marcos. Vamos a ir nuevamente al capítulo 10. Vayamos a lo inicial que estábamos leyendo. San Marcos capítulo 10. Vamos a leer el verso 48, volvemos al relato con el que iniciamos en esta tarde. Dice de la siguiente forma: y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48, y muchos le reprendían para que callase. Oh, mi hermano, yo no sé si tal vez tú o yo cometamos los mismos errores. Nosotros, quienes hemos conocido ya a Jesús, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra vida con el testimonio que damos. Porque posiblemente, sin darnos cuenta tal vez, inconscientemente, sirvamos de piedra de tropiezo para que otros vengan a Cristo. Como estas personas que venían con Cristo, ahora le dicen a Bartimeo que callase, le dicen: haz silencio, tú no eres importante, tú no mereces que Jesús te preste atención. Eso fue lo que sucedió, pero dice el verso 48 de Marcos capítulo 10, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Nuevamente él vuelve a clamar con todas sus fuerzas, como un animal herido que estaba a punto de perder la vida. Ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. ¿Sabes? Esta es la segunda vez que él trata de llamar la atención de Jesús. Y yo sé que Jesús, porque Jesús no sabe todo. Yo sé que Jesús sabía desde antes que allá estaba Bartimeo. Y posiblemente Jesús le escuchó la primera vez que él llamó, antes que estos amigos le dijeran que callase. Oh, mi hermano, mi hermana, mi amigo, es posible que tú hayas buscado a Dios con alguna petición en especial y que no hayas obtenido tu respuesta todavía. Pero eso no significa que Jesús no te ha escuchado. Eso no significa que Jesús responderá a tu pedido. ¿Sabes? Jesús sabe cuál es el mejor momento para respondernos. Él es el todo soberano. Pero nosotros tenemos que seguir buscándole con esa seguridad como lo hizo Bartimeo.
Y si no tenemos nuestra respuesta en este momento, continuemos doblando rodillas. Nuestras batallas se ganan de rodillas, orando, teniendo ese canal de comunicación con nuestro Padre Celestial. Y de esta forma tenemos la garantía de que Jesús responderá en el mejor momento, en el momento adecuado. Y fue lo que sucedió acá. Vemos entonces de que las personas le decían a Bartimeo que callase. Pero ahora vemos en el verso 49 que dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego. Nota, nuevamente, yo no creo que esa carretera haya sido una autopista de 10 carriles, como sucede en algunas autopistas acá donde vivimos. Seguramente era una carretera no muy grande, de unos cuantos metros. Pero Jesús no fue directo con él. Jesús mandó a llamarle. Oh, mi hermano, hasta el día de hoy, Jesús quiere y desea que tú y yo seamos el agente que vaya con el prójimo, que vaya con el hermano y que le traigamos a Cristo Jesús. Dicen los escritos que si Él quisiese, hasta las piedras hablarían. Que esto es un privilegio que nosotros tenemos, que inclusive los mismos ángeles quisiesen tener ese privilegio de venir y hablar las buenas nuevas de salvación. Pero Jehová, Dios, nuestro Padre de amor, el Todopoderoso Jesús, te dio ese privilegio a ti y a mí, de ser nosotros aquella gente que traiga a otros a los pies de Cristo. Y entonces dice el relato que Jesús mandó a llamarle, y ahora sí, con la actitud que todos tenemos que tener en todo momento, le dicen: ten confianza, levántate, Él te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Me llama la atención que dice que arrojó su capa. Yo trato de imaginarme aquel momento asociándolo con lo que yo conocí en mi infancia en mi querido y hermoso país de Guatemala. Y recuerdo haber visto a las personas invidentes pidiendo una limosna a la orilla de la calle, usualmente con ropa muy vieja, con ropa maltratada. Posiblemente Bartimeo, la única posesión que tenía era posiblemente ese abrigo, esa capa. Era la que le protegía del frío cuando hacía frío. Pero a él no le importó. Bartimeo la dejó, se puso de pie y buscó a Jesús. Posiblemente esa capa, que era lo único valioso que él tenía, era también lo que detenía a Bartimeo de ir a los pies de Cristo Jesús. Y lo lindo de este relato, ya para ir concluyendo, dice en el verso 43, en el verso... Vamos a componer acá, estamos leyendo el libro de San Marcos, capítulo 10, en el verso 34 de San Marcos. Dice así: entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Estoy leyendo Mateo. Vamos nuevamente a San Marcos 10, 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Después de que él tiró la capa, se puso de pie y vino a buscar a Jesús. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Verso 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Ves? El relato de San Marcos cuenta que Bartimeo estaba a la orilla del camino y él estaba allí para pedir limosna. Pero él escuchó de Jesús, se puso de pie, tomó la decisión, buscó a Jesús con todo su corazón, porque él lo buscó con fe. No se trata de gritar, se trata de fe. Tener la certeza, la seguridad que si tú buscas a Jesús, Jesús te dará la solución. Y ahora Jesús, al final de este relato maravilloso, Bartimeo, al final de este relato maravilloso, ya no está a la orilla del camino. Dice el relato que ahora Él está en el camino. Gloria a Dios. Espero que tú estés en el camino también. Quiero llevarte a Mateo, que era lo que estábamos leyendo recientemente
en el capítulo 20 de Mateo, verso 34, dice de la siguiente forma, terminando esta historia también, pero hay un detalle particular ahí que quiero compartir contigo. Dice, entonces Jesús compadecido, cuando Bartimeo le dice, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús en el verso 34 de Mateo 20 dice, entonces Jesús compadecido le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús se compadece. Él quiere escucharte. Él quiere que le hablemos. Él quiere que le busquemos de corazón con fe. Y dice que Él se compadece de nosotros, pero no dice solamente eso. Dice que Él tocó los ojos y en ese instante recobraron la vista. El toque de Jesús es poderoso. Yo te quiero invitar el día de hoy a que le demos la oportunidad a Cristo Jesús para que toque nuestra vida. Y verás que algo maravilloso va a suceder en nuestra vida. Al final del relato, ya hemos leído el final del relato en Marcos, hemos leído el final del relato en Mateo, pero te quiero invitar a que vayamos al final del mismo relato como lo cuenta Lucas. El doctor Lucas dice en el capítulo 18, verso 43. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Bartimeo recobra la vista y empieza a glorificar a Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, inmediatamente tu vida es transformada y ahora tú le das gloria a Dios a través de tu vida, pero no dice solamente eso. Dice, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Mi hermano, mi amigo, cuando tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, no solamente tú eres el beneficiado, también las personas que están alrededor tuyo. Porque ellos ven cómo Dios hace una obra maravillosa en tu vida y juntos todos alabamos a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Yo espero, querido hermano, querida amiga, querido amigo, que le demos esa oportunidad a Dios que transforme nuestra vida. Y de esta forma nuestra vida le dará gloria a Dios y muchos otros también juntos glorificaremos a Cristo Jesús. Quiero compartirte un escrito de la sierva del Señor, de la revista Review and Herald del 15 de marzo de 1887. Ella dice, todos los que sienten su necesidad de Cristo, como el ciego Bartimeo, y quieren manifestar el fervor y la determinación suyas, recibirán como Él la bendición que anhelan. ¡Qué privilegio! ¡Gloria a Dios! Recibiremos la bendición si le buscamos con esa certeza, con esa fe, con esa seguridad, como la de Bartimeo. Jesús no estuvo en Jericó más, pero Bartimeo no sabía esto. De acuerdo a los relatos bíblicos, después de que él salió de Jericó, fue a Jerusalén y fue allá donde fue crucificado, donde él resucitó y luego fue al cielo. Pero Bartimeo no sabía esto. Era la última vez que Jesús pasaría por ese camino. Y yo no sé, querido hermano, querida amiga, querido amigo, si esta es la última vez que nosotros escuchemos de Jesús. Pero nosotros no podemos, porque el enemigo va a hacer lo posible, porque tú no tomes una decisión por Cristo, que tú no decidas aceptar a Cristo como tu Salvador. Así trabaja Él. Él quiso también que Bartimeo pensase posiblemente, la próxima vez que pase lo voy a buscar, pero Bartimeo no dejó pasar el tiempo. Bartimeo inmediatamente tomó acción y buscó de Jesús y obtuvo su respuesta, obtuvo su milagro, obtuvo su bendición. Yo te quiero preguntar e invitarte a que tú busques tu bendición también. Y que entonces estés en el camino con Cristo Jesús, en el camino de Cristo Jesús. Porque Jesús es la verdad, Jesús es el camino. Bartimeo tomó su decisión y no esperó para mañana. A pesar de que la multitud, a pesar de que otros le decían que callase, a él no le importó. Y te quiero invitar, mi hermano, miembro de iglesia, a que nos demos cuenta cómo nuestra vida es, para que mantengamos un testimonio bueno, siempre teniendo nuestros ojos nosotros también en Cristo Jesús.
y de esta forma no seamos piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Y una vez que Bartimeo le fue devuelta la vista, ahora él está en el camino. Ahora él está en el camino de Cristo Jesús, pero empieza a alabar a Dios. Porque un encuentro con Cristo Jesús no significa que te quedarás allí a la orilla del camino como observador. Un encuentro real con Cristo Jesús significa que tú darás testimonio a través de tu vida y hablarás de Cristo Jesús en todo momento. Bartimeo sabía quién era Jesús. Por eso es de que él buscó de él, para que le devolviese la vista. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Tú sabes qué Jesús puede hacer por ti? En esta historia podemos ver la diferencia en creer solamente y la diferencia en tener fe. Él podía creer que Cristo le podía devolver la vista, pero nada más estar allí sentado y no hacer nada. Pero él hizo todo lo contrario. Él se puso de pie, fue a Cristo Jesús y obtuvo su bendición. Él tenía fe de que Jesús podía transformar su vida, cambiar su vida, que podría abrir sus ojos, que ese toque que dice Mateo, el toque de Jesús, le devolvería su vista y cambiaría su vida para la eternidad. Cuando Jesús toca, transforma. Y él por eso grita con todo su corazón: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él estaba consciente que él no merecía, pero también estaba consciente que Jesús es amor. Y él buscó de Cristo Jesús. Posiblemente tú no has decidido por Cristo todavía. Tal vez por algún mal testimonio de algún hermano como yo, alguna hermana de la iglesia. Hermanos de iglesia, cuidemos nuestra vida y tratemos de no ser nosotros quienes seamos piedra de tropiezo para los otros. Pero si tal vez ese es el caso, te quiero pedir disculpas. Nosotros somos seres humanos también. Y nosotros necesitamos de Cristo Jesús también, al igual que tú. Es por eso que yo te quiero invitar a que siempre fijemos nuestros ojos en Cristo Jesús, que observemos a Cristo Jesús, porque nosotros los humanos te podemos fallar, pero Jesús jamás te va a fallar, te lo garantizo. Él no te fallará nunca. Cuando tú decides por Jesús, no importa lo que la gente haga, tú te vas a poner de pie y vas a buscar a Jesús. Tú haces lo que sea por encontrarte con Él. La palabra de Dios dice que Bartimeo arrojó su capa, se levantó y buscó a Jesús. Esa capa posiblemente era lo que lo detenía, era su única riqueza. Pero a él no le importó, él la dejó atrás, se puso de pie y fue a buscar a Jesús. Yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿cuál es tu capa? ¿Qué te detiene de tomar la decisión por Cristo Jesús? ¿Tus amistades? ¿El dinero? ¿La pornografía? ¿El sexo? ¿Las drogas? ¿El qué va a pensar mi amigo? ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué van a pensar mis familiares? ¿Qué te detiene de Cristo Jesús? ¿Cuál es tu capa? ¿Por qué no la dejas atrás ahora mismo? Te levantas y decides por Cristo Jesús. El día de hoy te quiero preguntar, ¿qué tú quieres que Jesús haga por ti? Bartimeo sabía qué quería, buscó de Jesús y obtuvo su bendición. ¿Qué tú quieres que Jesús haga por ti? Te quiero invitar a que tengas confianza. Dios puede devolvernos la vista. Y tú puedes pensar y decir, no, pero yo miro bien, yo no necesito que me devuelvan la vista. ¿Sabes que hay dos clases de vista? La física, que es los ojos que nosotros utilizamos para ver, pero también nuestros ojos espirituales muchas veces están ciegos y no nos permiten ver y conocer las maravillas del Evangelio, las maravillas de Cristo Jesús. Y posiblemente hoy nosotros podemos decirles, si dejamos nuestra capa tirada y decidimos por Cristo Jesús poniéndonos de pie y buscándole, podemos decir, devuélveme la vista. Jesús, llena mi vida, te necesito. Dios puede cambiar lo que sea. Dios puede cambiarte, puede cambiarme.
un miserable borracho, mentiroso, drogadicto. ¡Wow, mi hermano! Dios tiene el poder para cambiar inclusive a un ser tan miserable como yo. Y ahora no quiero parar de contar las maravillas de Cristo Jesús. Ten confianza en el nombre de Cristo Jesús. Pidámosle a Él que abra nuestros ojos espirituales. Digámosles: yo quiero verte, Jesús. Soy ciego espiritual. Abre mis ojos, quiero verte. Abre mis oídos, quiero escucharte en todo momento. Hoy es el día de buenas nuevas, querido hermano. Hoy es el día en el que tú puedes decidir por Cristo Jesús. Yo quiero terminar con una oración. Y después de esta oración escucharemos un canto muy lindo que dice: abre mis ojos, Jesús, quiero verte. Abre mis oídos, quiero escucharte. Que Dios te bendiga. Decide por Cristo. Toma tu teléfono, toma tu tableta, toma tu computadora, busca la iglesia más cercana. Llama al número de Radio Adventista Los Ángeles. Llama al número de la iglesia donde está siendo transmitido este mensaje. Te recomiendo, busca la iglesia adventista del séptimo día. Estaremos muy felices de recibirte con los brazos abiertos. Decide por Cristo Jesús. Oh Padre Celestial, abre mis ojos, quiero verte. Abre mis oídos, quiero escuchar. Padre Celestial que moras en los cielos, gracias, oh Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Venimos ante tu presencia con un corazón humilde y sincero a pedirte, Señor, que abran nuestros ojos, que abran nuestros oídos. Queremos verte, queremos escuchar. Padre Celestial, te pido en especial por mis hermanos y hermanas que han escuchado este mensaje a través de Radio Adventista Los Ángeles, a través de las diferentes plataformas e iglesias que lo están transmitiendo. Padre amado, utiliza tu Espíritu Santo de una forma especial para que sintamos la necesidad de ti, para que abandonemos lo que tengamos que abandonar, dejemos nuestra capa tirada, nos pongamos de pie y busquemos, Señor, de ti, para que decidamos hoy por ti. Sabemos que estamos enfrentando los últimos días, que tú pronto vendrás por nosotros. Y es por eso que hoy es esencial que tomemos nuestra decisión por ti. Padre Celestial, el enemigo hará lo posible para que no tomemos esa decisión, pero tú ya le venciste. Por eso, Señor, por favor, ayúdanos. Despierta en nosotros el deseo de dejar lo que tengamos que abandonar y decidir por ti. Trabaja en nuestras vidas. Pongo a mis amigos, amigas que están escuchando y viendo este programa en tus manos. Cuídanos, protégenos. Y por favor, Señor, mantén nuestro nombre escrito en ese libro, en tu libro de la vida. Abre nuestros ojos, queremos ver tu bello rostro. Abre nuestro corazón, cambia este corazón de piedra por un corazón de carne que te sienta, que permita que tú vivas y mores en nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de tener la libertad y tener estos medios para unirnos y escuchar tu santa palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, bendice a tu siervo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Jesús.